Señores diputados, que tomen asiento, por favor. Buenos días. Insisto, ruego a las señoras y señores diputados que tomen asiento. Mohamed, no tiene... Y guarden un poco de silencio. Señora secretaria, buenos días. Vamos a proceder a celebrar sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Asamblea, correspondiente al día de hoy, que ha sido convocada en tiempo y forma al objeto de abordar los asuntos que figuran en el correspondiente orden del día. Doy la palabra a los portavoces por si tienen que efectuar alguna justificación en cuanto a las ausencias, aunque creo que está el Pleno constituido con todos los miembros del mismo. En consecuencia, no procede tal intervención. Procedemos, por tanto, a abordar el orden del día. El primer punto del orden del día es aprobar si procede la urgencia de la sesión. ¿Votos a favor de la declaración de urgente de la sesión? Unanimidad de los presentes. El siguiente punto del orden del día es prestar conformidad si procede a propuesta que formula la Presidencia relativa a la fijación de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. Esta propuesta la eleva la Presidencia al amparo de lo previsto en el artículo 44 que regula el reglamento de la Asamblea y consiste en proponer a la misma que las sesiones ordinarias del Pleno se celebren los terceros jueves de cada mes y a las 10 horas. ¿Alguna opinión, observación o comentario en relación con esta propuesta? Pasamos a votar la misma. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. La siguiente propuesta es la relativa a la constitución de las comisiones informativas. Los miembros de la Asamblea y, por tanto, los grupos políticos de la misma conocen el contenido de la referida propuesta, que asimismo eleva a la Presidencia al amparo, en este caso, de lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento. Se propone que haya tantas comisiones informativas como consejerías, que la Comisión Informativa de Hacienda cumpla las funciones de Comisión Especial de Cuentas, que cada grupo político esté representado en estas comisiones informativas con un miembro que votará de manera ponderada, que los presidentes sean los titulares de las consejerías y que los miembros que se designen pues formen parte, como digo, de estas comisiones, tanto en titulares como en suplentes, y que se fija también la periodicidad y horario de las distintas comisiones informativas. ¿Alguna observación o comentario en relación con la propuesta? Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? El siguiente punto del orden del día hace referencia a delegación en miembros de la Asamblea para representar a la misma en determinados órganos colegiados. Estos órganos son el Patronato de la Escuela de Enfermería, los colegios públicos y los institutos de enseñanza secundaria. En el Patronato de la Escuela de Enfermería se propone a la excelentísima señora doña Adela Nieto, consejera de Sanidad, y a la excelentísima señora doña María Isabel Deu, consejera de Educación. Y en los colegios públicos, por razón del cargo, a la excelentísima señora doña Isabel Deu o persona en quien delegue. ¿Alguna consideración en torno a esta propuesta? Sometemos a votación la misma. ¿Votos a favor? El siguiente punto del orden del día es el relativo al régimen de retribuciones e indemnizaciones de miembros del Gobierno de la Asamblea y altos cargos del Gobierno de la ciudad. En este sentido, les quiero decir que es también el reglamento el que establece que corresponde a la Presidencia, es decir, a quien suscribe, elevar esta propuesta al Pleno oída la Junta de Portavoces. Quiero decirles a ustedes
que ese trámite de audiencia previa a la Junta de Portavoces se ha producido y, de manera resumida, también les quiero precisar que la propuesta que se eleva al Pleno supone, como digo en resumen, mantener el régimen retributivo actual con algunas pocas modificaciones. Estas pocas modificaciones son que se equiparan las percepciones totales de los vicepresidentes de la Asamblea y viceconsejeros, sin distinguir a efectos de estas percepciones totales entre electos y no electos, tal como actualmente ocurre en el caso de los consejeros, que se asigna un asesor a los portavoces de los distintos grupos de la Asamblea en respuesta a esa intención política de reforzar la función de la Junta de Portavoces y, por tanto, de sus miembros, y que además, como novedad, se establecen ciertos límites o topes en cuanto a la evolución de las remuneraciones de los miembros de la corporación y altos cargos en ejercicios sucesivos. Estos topes son que no podrán subir al año por encima del 2% y que no podrán superar nunca en conjunto el 1,5% del presupuesto corriente consolidado. La propuesta está avalada por los informes de la Secretaria General y de la Intervención. En el informe de la intervención se precisa que el régimen retributivo que se establece, junto con las resoluciones que ya se han adoptado por parte del Consejo de Gobierno, cuenta con consignación presupuestaria. Se acredita, además, que no supera ese tope al que antes me he referido del 1,5% del presupuesto corriente consolidado, y se acredita también que supone un descenso en relación con el coste total que para la corporación le supone atender las remuneraciones de los diputados, del Consejo de Gobierno y de los altos cargos de la ciudad. Quiero decir, no obstante, que se ha cometido un error a la hora de transcribir la propuesta en lo que corresponde a las remuneraciones de directores y subdirectores generales, un error material que solicito se subsane mediante la presentación de una enmienda in voce. Afecta a los números 4.4 y 4.7. Se dice en la propuesta que consta en el expediente que los directores generales y los subdirectores tendrán derecho a percibir 2 pagas extraordinarias por importe igual al de las pagas al de las mensualidades ordinarias. Debe decir que tendrán derecho a las pagas extraordinarias que se correspondan con el régimen aplicable a los funcionarios de la ciudad. Por tanto, señora secretaria, le ruego tome nota de lo que acabo de decir y ahora solicito si algún miembro de la Asamblea, algún grupo de la Asamblea tiene intención de intervenir en este punto. Tiene la palabra la señora Ramírez. Gracias, señor presidente. Sí, el Grupo Parlamentario Socialista, pues considera que la propuesta de la subida de los sueldos que propone el Gobierno del PP, si se hubiese desglosado por cargos para su aprobación, pues no le quepa la menor duda que hubiéramos estado de acuerdo, sobre todo en aquellas que nos parecen racionales, es decir, las subidas anuales de los salarios de los demás ciudadanos. Pero hay un apartado, que es el apartado 6.1, que dice que el número, característica y régimen retributivo del personal eventual de confianza, leo textualmente, lo fija el Consejo de Gobierno en virtud de la delegación conferida por el Pleno de la Asamblea y de acuerdo con la normativa que al respecto resulte vinculante. Eso nos parece que deja el campo muy abierto y, aunque usted ha justificado que no se cede de los presupuestos, nos parece que esta propuesta, al ir en bloque, no nos parece ni adecuada ni oportuna, tanto por el fondo como por la forma, aunque no vamos a entrar a valorar la ética que le inspira, puesto que para eso le dejamos a los ciudadanos. Y lo que nos parece es que no es un poco estético. Tampoco nos parece adecuada porque no ha habido cambios en el Gobierno, no hay una continuidad en el Gobierno y, aunque ya le repito que usted justifica que hay presupuesto, nosotros, haciendo cuenta, hemos visto que ese presupuesto es aproximadamente de 438 millones de pesetas y nos parece un poco excesiva, bastante excesiva para la situación que tiene la ciudad de Ceuta, una situación que todo el mundo conoce, que es una situación de crisis. Y tampoco nos parece oportuno ni estético porque
el traer al primer pleno de la legislatura, por lo menos yo considero que es mi primer pleno y que hay otros asuntos mucho más importantes en la ciudad que solamente va a fomentar este tema, el que los ciudadanos piensen que los políticos estamos guardando más nuestros bolsillos. Entonces, la subida consideramos que sería oportuno hacerla, pero en otro momento, no en este. Esa subida que usted propone, cerca de 1.000 o 1.500 euros mensuales por algún cargo, pues cargos del Gobierno del PP, pues nos parece, ya le digo, chocante, puesto que estamos en una ciudad en la que hay un 37% de la población ceutí que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, con un comercio agonizante, con problemas en vivienda, con problemas en paro y con muchas necesidades en general. O le puedo poner también, por ejemplo, el caso de nuestra juventud altamente cualificada, los famosos 1000euristas, que están ganando ese cambio que usted ha propuesto. Y ese cambio, me parece que ya lo he hecho citar antes, son de 3.000 euros a 4.000 euros. Es decir, un sueldo que ya consideramos bastante adecuado se le aumenta en 1.000 euros o en 1.500, que es esos 1.500 el sueldo que ganan muchos de los ciudadanos de Ceuta que no están en el paro, porque los que están en el paro están en otra bastante diferente situación. Entonces, yo creo que esta medida, si se hubiese desglosado, podríamos haberla aprobado de otra forma. Nosotros lamentamos, ya le digo, que se haya traído a este pleno esta propuesta. Consideramos que hubiese sido en otro momento tal vez más apropiado. Le vuelvo a recordar que cuenta con nuestro apoyo, pero siempre que signifique el bien para todos los ciudadanos y no para lo de unos pocos. Muchas gracias, señora Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? Mire, yo le voy a contestar a su intervención, señora Ramírez, diciéndole que, en primer lugar, creo que se está produciendo a través de su intervención algún intento de confusión. Se lo digo con todo respeto, porque verá usted, no se produce una subida generalizada de sueldos. Parece que estamos provocando una subida generalizada de sueldos que no es verdad. Es decir, mire usted, lo que ocurre, y además se lo he dicho, creo que en mi primera intervención a la Asamblea, es que había unas situaciones que nos parecían que no eran justas y hemos tratado de remediarlas. Es simplemente que en las percepciones brutas totales, pues no nos parece justo que haya una diferenciación entre las vicepresidencias de la Asamblea o entre los viceconsejeros por razón de que sean electos o no electos. Esta es la única equiparación o esta es la única modificación que desde el punto de vista del sueldo se produce. En lo demás, es decir, en el sueldo del presidente, en el sueldo o la asignación de los diputados de la Asamblea, en el sueldo de los consejeros, en el sueldo de los viceconsejeros, en el sueldo de los directores generales, en todo ese tipo de sueldos, señora Ramírez, las cantidades son las mismas que se vienen percibiendo en la actualidad. El único cambio está, ya le digo, en la distinción entre viceconsejeros electos o no electos o en el tema de las vicepresidencias. Y lo que me resulta chocante también, señora Ramírez, es que esos sueldos a los que yo me he referido, que se mantienen constantes, pues resulta que ustedes en junio del 2005 los aprobaron. Es decir, votaron favorablemente a los mismos y ahí están las actas para poderlos demostrar. Por tanto, no entiendo esa distinción que ahora se establece cuando, en términos generales, son, insisto, los mismos sueldos. Además, les digo otra cosa. En términos generales, en lo que de verdad le importa a los ciudadanos. Es decir, porque efectivamente, hombre, yo comparto con usted la inquietud y la preocupación por el tema de las personas que están en paro, por el tema de los comerciantes que están en crisis, pero mezclar eso con esto, como si solucionando esto o eliminando los sueldos de todos los que estamos aquí, solucionáramos el problema de las personas que están en paro o solucionáramos el problema de los comerciantes que están en crisis, pues mañana mismo. Pero mire usted, es que las cosas no funcionan así. No funcionan así porque no es equiparable la dimensión que tiene la problemática que usted está manifestando con el nivel retributivo que tiene esta Asamblea, que si la comparamos con la de otras,
en términos relativos, no es ninguna exageración. Porque además le digo otra cosa, señora Ramírez. Por primera vez me parece, a pesar de que la configuración de esta Asamblea, por primera vez me parece, se establecen unos topes que antes no existían. Es decir, cuando todos votamos a favor de las anteriores remuneraciones, que como digo son las mismas que hoy se proponen, ahí no había topes. Y ahora lo que estamos diciendo es, mire usted, y de ahora en adelante, nadie podrá tener la tentación de hacer subidas desorbitadas de sueldo para los diputados de la Asamblea, para el presidente, para el consejero, para los viceconsejeros, porque eso se limita al 2% de evolución anual. Y mire usted, y de ahora en adelante nadie podrá tener la temeridad de que el gasto que significa todos los órganos de gobierno de la ciudad, incluida la Asamblea, supere el 1,5% del gasto total consolidado. Luego son topes que se establecen. Y además, mire usted, señora Ramírez, los números cantan. Y que me corrija el señor interventor. Yo me he preocupado en conocer cuál es el gasto total que para la ciudad le supone una situación y otra. Y al decir una situación y otra me refiero a la que se va a producir en esta legislatura a partir del acuerdo de hoy y la que había anteriormente. Pues esa comparación, señora Ramírez, y que me corrija el señor interventor si me equivoco, con la corrección que he propuesto a la Asamblea en los puntos 4 y 4.7 de la propuesta, significa un ahorro de 43.221,61 euros anuales. Un ahorro de esa cifra. Y después le digo otra cosa ya para finalizar, señora Ramírez, porque ha hecho usted un juego de palabras entre la ética y la estética. Y yo creo que es bueno que tengamos siempre la ética, sobre todo la ética, cuando se trata de adoptar determinadas resoluciones en esta Asamblea. Mire usted, una de las cosas que introduce como novedad esta propuesta, porque además me parece justo que así sea, por el bien del funcionamiento democrático de esta Asamblea, es que los portavoces se vean asistidos por un asesor específico para cada portavoz. Y eso figura aquí. Y eso no es un gasto del Gobierno de la ciudad, evidentemente. Es un gasto de funcionamiento de la Asamblea. Y si dice en la propuesta que cada portavoz tendrá derecho, es decir, no es una obligación. Pues yo creo que si estamos hablando de ética y de estética, si usted no está de acuerdo con esto y si es tan sensible a esa problemática social que acaba de comentar, lo que debe de hacer usted es renunciar al cargo de asesor que le corresponde como portavoz. Desde luego el Partido Popular lo va a hacer. El Partido Popular va a renunciar al asesor de la portavocía. Yo le emplazo a usted a que obre en consecuencia y de esta manera haremos coincidir la ética con la estética. Tiene usted la palabra, señora Ramírez. Gracias, señor presidente. Yo, con respecto a lo que me he expresado anteriormente, no sé si es que no lo he hecho adecuadamente, no me refería al Gobierno entero de la ciudad, sino solo a los cargos que usted ha citado en el aumento ese tan significativo de 1.000 hasta de 1.500 euros. No quería generalizar, solamente ceñirme a estas personas. Pero le he hecho y le he leído textualmente el punto 6.1, se lo repito, en el que el régimen retributivo del personal eventual de confianza que aún no está configurado totalmente, ahí es donde veo que hay un margen muy amplio del que nosotros no tenemos conocimiento, por lo menos. En ese sentido, también creo que están incluidos dentro de los presupuestos la remuneración de estas personas. Cuando hablaba de la ética, me refería a que nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y tenemos que eliminar gastos, tenemos que apretarnos el cinturón, utilizar la frase que sea. Tampoco la referencia que usted hace, que se ha votado por el Partido Socialista en otras legislaturas, eso no implica el que veamos que porque una cosa se mantiene o se ha hecho con anterioridad no puede sufrir un proceso o una modificación si creemos que es oportuna. Yo, el informe ese, la cita o la cifra que usted ha dado, que le ha proporcionado el interventor accidental, no la tengo, entonces no puedo opinar sobre ella y nosotros estamos dispuestos y sabe que estamos en minoría
estamos en minoría, necesitamos personal, pero estamos dispuestos a no contar con el asesor siempre y cuando estos gastos no se produzcan. O este aumento de gastos no se produzca. Si se renuncia a esa subida. Sí. Mire, eso está planteado en términos de opción, en términos de derecho. Haga usted lo que considere pertinente. Es un derecho que le corresponde a los portavoces de la Asamblea y cada portavoz que actúe en consecuencia. Usted, en base a la coherencia del discurso que acaba de dar aquí esta mañana, actúe en consecuencia. Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Yo sí me he preocupado que el incremento del gasto total no se produzca. Yo sí me he preocupado que en relación con la situación actual haya un ahorro de 43.000 euros anuales en una cifra que, insisto, ¿la tendrá usted o no la tendrá, señora Ramírez? Creo que no la tiene, pero en cualquier caso el interventor está aquí y podrá ratificarla o no ratificarla. Pero, bueno, ahora mismo le preguntaremos al señor interventor si la ratifica o no. Pero, insisto, es una cuestión de la que yo sí me he preocupado. Y mire, para que no confundamos a la opinión pública, usted dice que no se está refiriendo con carácter general, que se está refiriendo tan solo a unas personas en concreto, que son estas a las que yo me he referido que se produce la equiparación. Bueno, pues eso son 2 personas. Sí, nada más que hay 2 personas. Es decir, sí, se lo digo categóricamente. Bien, yo le he entendido a usted que ha dicho que no se quiere referir en términos generales a todos, sino a aquellos que tienen un incremento retributivo. Ese incremento retributivo se corresponde con los viceconsejeros no electos y hay 2 personas. El conjunto, insisto, una reducción. Novedad, el establecimiento de un tope. Novedad, la contención respecto a futuro de que no se podrán incrementar por encima del 2%. Y mire, el Gobierno no tiene manga ancha para establecer el régimen retributivo del personal eventual, ni tampoco en cuanto al número. Las limitaciones se le impone al Gobierno este acuerdo que hemos adoptado en cuanto al crecimiento global del gasto y la propia consignación presupuestaria, que, no olvidemos, es una consignación figurada en los presupuestos que aprueba esta Asamblea. Luego, no hay una manga ancha para el Gobierno en cuanto al número que puede nombrar de asesores y de personal de confianza. Y además es transparente y además ya está resuelto porque ha habido un acuerdo del Consejo de Gobierno que lo ha determinado. Y aplicando ese acuerdo del Consejo de Gobierno es donde salen los números que acabo yo de exponerle. Y ya termino solicitándole al señor interventor que acredite si esta cifra que he dado de 43.231,61 euros de ahorro es cierta o no. 221,61. 43.221,61. Sí, si se introduce la modificación que usted ha planteado, la diferencia entre las retribuciones propuestas y la consignación inicial que había en el presupuesto de 2007 son esa cifra de 43.221,61 euros. Sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto del orden del día. ¿Dónde está la hora del día? Hace referencia a prestar conformidad, si procede, a una propuesta que eleva el señor consejero de Hacienda relativa a nombramientos de representantes de la Asamblea en el organismo autónomo Servicios Tributarios. Todos los miembros de la Asamblea y en particular los grupos políticos conocen la propuesta. Además, se trata de aplicación inmediata de lo establecido en el reglamento regulador de este organismo autónomo y, si les parece, sometemos inmediatamente a votación el asunto sin necesidad de que intervenga el consejero de Hacienda, salvo que ustedes, algún grupo, lo considere necesario. Visto lo cual, ¿votos a favor de la propuesta? El siguiente punto del orden del día y último es dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Presidencia en materia de delegaciones y nombramientos relativos a distintos órganos de la ciudad. Cumplido el trámite de figurar en el expediente los boletines oficiales en donde constan estas delegaciones, se entiende atendido el punto 7º del orden del día. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Seguidamente celebraremos las juntas generales de las distintas sociedades. Seguidamente, sin que nadie se mueva.